Bueno, buenas tardes y buenas noches cuando llegue este vídeo y cuando os avise de que el vídeo está en el Drive. Nada, saludaros a todos y bueno, pues mandaros un mensaje de ánimo en esta situación tan difícil que estamos viviendo, porque para todos es muy duro este confinamiento y que bueno, que va a durar por lo menos todavía 20 y tantos días más, porque ya nos han dicho que seguramente los primeros 15 días que dieron de confinamiento van a ser ampliados a otros 15, pero bueno, nosotros nos quedamos en casa, obedecemos a las autoridades y seguro que entre todos pues, conseguimos vencer al virus este tan maldito que nos está haciendo tantos estragos, ¿no? Sobre todo a nuestros mayores, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Como yo el último día de clase os mandé, mandé por correo electrónico, me parece, y tal, unas actividades que, bueno, pues eran de repaso. Como fue todo tan sumamente rápido y tal, bueno, pues yo decidí bueno, que repasen un poco el primer tema. Claro, en vista de que el confinamiento va a durar más tiempo, pues yo mirando la programación digo, bueno, pues vamos a intentar ver por lo menos el tema 2 de historia. Habíamos visto ya el 1, la crisis del mundo antiguo y tal, y el imperio bizantino y la aparición del Islam. Y el tema 2, que es Al-Ándalus, que ya lo habíamos empezado en clase. Bueno, pues digo, bueno, pues vamos a avanzarlo, vamos a acabarlo, que es un tema muy bonito. También es sencillo de entender, verás tú con las explicaciones. Yo os voy a mandar 2 o 3 vídeos explicativos a lo largo de esta semana, de hoy, mañana me imagino que mandaré otro y tal, y os mandaré algunas actividades. Lo haremos así por vídeo. De todas maneras, las actividades que yo os mande, también os las voy a enviar por correo electrónico, por si acaso alguien pues, se despiste, no ve el vídeo y tal, bueno, pues que le va a llegar un email con las actividades, ¿no? Bueno, acordaos que estábamos viendo el tema 2, que era Al-Ándalus, ¿no? Lo primero que dijimos era lo que era Al-Ándalus. Al-Ándalus era la parte conquistada de la península ibérica por los musulmanes, ¿no? Y nos quedamos en la evolución política. Primero hablamos un poquito de cómo se expansionó el Islam y tal, y ya cómo llegan a la península. Bueno, pues llegaron a la península en el año 711. ¿Os acordáis que, bueno, pues el reino visigodo era muy débil, era muy, bueno, estaba inmerso en una guerra civil y tal, por la lucha por el trono, etcétera. Y entonces, pues uno de los bandos llaman a los musulmanes que están en el norte de África y dicen, oye, venía a echarnos una mano y tal, ¿no? Bueno, como los que van a venir a echar una mano, cuando entran los musulmanes aquí, cogen y conquistan el territorio. Hay que tener en cuenta que solo 90 años después había nacido el Islam, en el año 622 aproximadamente. Claro, es una religión muy joven, muy potente y entonces muy expansionista en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera fase, que fue una conquista muy rápida, aproximadamente en el 720 estaba ya conquistada la península entera, incluso atravesaron los Pirineos y en el 732 fueron rechazados por los francos, por Carlos Martel. Pues la primera fase es del 711 al 756 y se suele llamar el Emirato Dependiente, es decir, nombran aquí un emir, que es un jefe de provincia, un gobernador de la provincia, y depende de una entidad superior. ¿De cuál? Del califato que estaba en Bagdad, en Damasco. En el año 756 ocurre una revolución, lo que se llama la Revolución Abasí. Bueno, pues nada, es decir, acaban con los omeyas, con los omeyas que estaban en Damasco, y se traslada el califato a Bagdad. Y el último omeya que queda allí vivo huye y llega a Córdoba y funda el Emirato Independiente. Entonces el Emirato Independiente ya tiene como capital Córdoba. Dura aproximadamente 2 siglos. ¿El Emirato Independiente qué significa? Bueno, pues que es una autoridad políticamente independiente, es una entidad políticamente independiente, pero sigue dependiendo de manera, en materia religiosa, sigue dependiendo del califato que ya estaba en Bagdad, ya no estaba en Damasco, por la revolución que os he contado. Después viene la tercera fase, un paso más, ¿no? Un heredero del primer emir, que el primer emir se llamó Abderramán I, un heredero suyo, Abderramán III, 2 siglos después, aproximadamente, 180 años después, funda el califato independiente. Es decir, ya llega a su punto de máxima independencia. Ya no queremos depender de nadie, ni en materia religiosa ni en materia política. Y viene un siglo, del 929 al 1031, pero fundamentalmente los primeros 70 años, sobre todo del 929 al año 1000 aproximadamente, en que viene la época de máximo esplendor. De máximo esplendor en Al-Ándalus, ¿no? Es decir, es una entidad potente, un ejército potente y es la gran fuerza dominadora en la península ibérica. En el norte, cuando empezó la conquista
allí en el norte, en las montañas cantábricas, se refugiaron restos de la nobleza visigoda. Y se empezaron a generar unos pequeños reinos, que fueron primero el reino Astur, después el reino Astur-Galaico, después el reino Astur-Leonés, que generó el reino de León, el condado de Castilla, por la zona del norte de Burgos, después los llamados condados aragoneses, los condados catalanes, todo en aquella pequeña franjita que va por la cordillera cantábrica, la cordillera cantábrica y el mar, ¿no? Esa pequeña franja y que coge los Pirineos, ¿no? Bueno, pues ahí se van a formar una serie de reinos que, bueno, en esta época, en la época del Califato Independiente, son, pues, ¿qué te digo yo? Como, vamos, una cosa insignificante, ¿no? Lo que yo en clase os diría, eso era una mierdecilla geográfica, es decir, aquello no daba la vara, el Califato Independiente era potente, era una entidad potente y no peligraba nada que allí estuvieran esos reinos. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir del año 1000 el califato entra en crisis, las familias se pelean, entre ellas, y al final, en el año 1031, el califato desaparece. Y lo que era una gran entidad territorial, muy potente y grande, pues se convierte en una cosa que se llama los reinos de Taifa, que son pequeños reinos independientes en torno a unos 30 reinos, algunos más importantes que otros, pero divididos. Es decir, cada reino, pues lo que hace es que nombra un rey dentro de la familia de la ciudad, de la familia más, bueno, pues más importante. Entonces, bueno, pues Sevilla es un reino independiente, por ejemplo, al reino de Córdoba. Entonces, además es independiente al reino de Carmona, es independiente, por ejemplo, a la taifa de Granada, y cada reino de taifa pues tiene su rey particular, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Ese periodo, este periodo de los reinos de taifa, es el periodo que van a aprovechar esos pequeños reinos del norte para ir creciendo y expansionándose hacia el sur. Y ya al final, en el año hacia 1232, otros historiadores ponen 1239 por el año de la entrada de esta dinastía, pues hasta el año 1492, lo último que va a quedar en España de Al-Ándalus es el reino de Granada, que no es la provincia de Granada actual, ocupa parte de la provincia de Almería y parte de la provincia de Málaga, era un poquito más grande. Pero en fin, con respecto a lo que era en la época del califato o en la época del Emirato Independiente, bueno, pues ya es Granada muy pequeñito, ¿no? Y lo que es muy potente son los reinos cristianos. Pero eso lo veremos dentro de 2 temas. Lo que sí quiero que os quede muy claro es la evolución, un poquito, saberos la fecha, y sobre todo algo fundamental sobre lo que vamos a poner ahora otro pequeño vídeo, que os voy a pedir algunas actividades, que os quede muy claro que Córdoba, bueno, pues era la capital, tanto del Emirato como del Califato, que fue una época de mucho esplendor, y vamos a ver, bueno, pues cómo se vivía en Córdoba, qué avances aportaron los musulmanes, y bueno, qué restos nos dejaron. Entonces, ahora lo veremos en el siguiente vídeo, ¿vale?